sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Bueno, como cada semana, como cada viernes, para cerrar la semana, le damos la bienvenida al doctor Gilberto Herrera Ruiz. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias, doctor. Y bueno, antes de que comience la veda electoral, preguntarle qué hay, porque me parece que ya iniciaron las discusiones, las mesas de trabajo para analizar en conjunto las 20 reformas llamadas estructurales que el presidente ha propuesto para modificar la Constitución de nuestro país. Sí, bueno, se ha hablado mucho de que tal vez es un oportunismo político sacarlas ahorita. Yo creo que no, es adecuado sacarlas ahorita. Número uno, porque siempre lo ha hecho. No ha habido año en donde no haya puesto alguna iniciativa en cuanto a la dirección que ese país debe tener. Y ahorita, pues, ¿por qué no? Sí, también debe estar en la discusión de la población, y yo creo que esa es la parte importante. O sea, debemos de entrar a que la población sea testigo del posicionamiento de cada partido en cuanto a la dirección que hay que darle a este país, ¿sí? Y yo creo que eso es fundamental. ¿Qué estamos discutiendo? Hay propuestas en el aspecto social. Por ejemplo, el derecho de todo joven a tener un año de capacitación pagado con un salario mínimo. No estamos hablando con esto en el futuro. Ese es un programa, es simplemente el derecho que cada presidente a futuro podrá ir cambiando, ¿sí? Todo joven tiene derecho a un año en ese sentido, ¿sí? Acaba la prepa, podrá ser a futuro que ingrese a una escuela técnica de oficios, sacar un oficio y tener esa posibilidad. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cuestiones. O de que todo campesino mexicano pequeño en cuanto a la tenencia de la tierra tenga el derecho a un salario, un jornal por dedicarse a su tierra, que al fin y al cabo nos está alimentando, por el derecho a la alimentación que tenemos todos los mexicanos y se reproduzca acá, ¿sí? Tenemos abandonado de cierta manera el campo, y no se trata de sembrando vida, se trata de un derecho de todo campesino, ¿sí? Pequeño productor, a, si se dedica a su tierra a tiempo completo, recibir un salario por ello, que en este momento se manejó como un programa que se llamó Sembrando Vida, pero que el presidente podrá verlo eso. Y eso es lo que se está en la discusión, que yo creo que va a ser importante, ¿sí? Hablar de los derechos y no de alguna manera de servicios, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, venía yo en el carro y sacan esta de Salud Contigo, ¿sí? Y el anuncio dicen que como desapareció el Seguro Popular, una persona no tiene IMSS ni ISSSTE y entonces no tiene nada. No, pero mira, aquí en el gobierno del Estado te vamos a dar una tarjeta y puedes tener derecho a acceso. A ver, o sea, siempre viéndolo como una dádiva a la gente. No, constitucionalmente se modificó en este sexenio que la salud es un derecho y que no hay que cobrar, que desaparecieran las cajas de los hospitales, en el sentido de que su operación, pues mire, el Seguro Popular solo le cubre 10,000 pesos y tiene que cubrir otros 10,000. Y así traen a la gente y empezaron a pedir cooperación para poder cubrir lo que el Seguro Popular no cubría entre ellos. Y entonces la caja cobra. Eso desapareció. Entonces engañan a la gente como si fuera un programa de gobierno de dádiva, cuando es un derecho, recibe un dinero federal para ello. Ha querido hacerse el gobierno del Estado responsable de la salud y no realizado, que me parece perfecto, pero que no lo manipulen en ese sentido. Y así diferentes cosas. Tenemos 20 puntos que se van a discutir, en donde no hay que distraerse con los programas existentes. No, veámoslo como lo que se está planteando: el derecho de todo joven, el derecho de todo campesino, el derecho de todo adulto mayor, que en su momento es 65 años. Habrá que discutir a futuro si hay que bajarlo a 60, ¿sí? Que es cuando empiezan las pensiones, pero eso serán en otro. Y el derecho pues a diferentes cuestiones, ¿sí? Y bueno, la más polémica es la del Poder Judicial. Tenemos 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 2 poderes son democráticos. Elegimos a nuestros diputados bien o mal y a nuestros senadores, elegimos a un presidente bien o mal, y esa es la discusión: ¿se deberá elegir o no a los ministros? ¿Sí? De una manera democrática o no. Y si no es de una manera democrática, bueno, ¿qué proponen? Lo que sí es que hay que reformarlo, ¿sí? Tú sabes esta frase de Galeano que dice que la justicia es como la víbora, solo muerde a los descalzos.
O sea, aquí la justicia, y tú como abogado lo debes saber, una gente pobre se puede pasar en la cárcel, ¿sí? Eternamente, simplemente porque no tiene los recursos para Porque un no tiene buen buenos juicio. abogados. Claro. Mientras los ricos, malamente, culpables o no, pueden estar libres en ese sentido, ¿sí? Y entonces, ¿qué se está poniendo? La exigencia que para penas menores a 2 años tienen hasta 4 meses para dictar un juez ya la des. Si son más, hasta 1 año. Ya ponerles límite, porque la gente puede estar en la cárcel 3 años sin ningún, o más, sin que el juez haya dictado una resolución. Entonces yo creo que esa es la cuestión, reformar. Entonces cuando la oposición dice que, y se espanta de estas cuestiones, no, bueno, si esto no les gusta, este extremo, encontremos, pero lo que sí es que hay que discutirlo y hay que empezar a reformar nuestros sistemas en ese sentido. Estamos jueces cercanos a la población, no a la clase política. Tú sabes que un ministro se elige en el Senado, se elige siempre cuando tenga las relaciones adecuadas, y te lo digo porque soy senador, las relaciones adecuadas en altos niveles para que pueda ser postulado y pueda ser elegido. ¿A quién le debe ser ministro? A la clase política de la élite, además, ¿eh? Si es del otro lado, se la debe a la población y es a la que va a tener que resolverle en tiempos y forma, y esa es la propuesta. Si no es lo adecuado, ¿qué? Habrá que tener igual un requisito para poder ser ministro, ¿no? No cualquiera, ¿sí? Cumpla eso, podrá ponérsele un examen también, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que también sea la democracia y la presión de la gente en ese tema, y es otro punto de discusión. Doctor, pero vemos una cerrazón absoluta por parte de la oposición. Dicen, de plano, no vamos a discutir en este momento las reformas, es lo que quieren que nos pongamos a discutirlo en este momento. ¿Están así de cerrados en todos los temas, en unos en particular? ¿Ha hablado con la oposición? Están encerrados en esos temas porque pues, su idea es que no cambie nada, y eso pues, a nivel de la población, ¿cómo lo defiendes? ¿Sí? Ellos hablan que Sembrando Vida, por ejemplo, es un programa electoral, etcétera, etcétera, pero mientras no hagan una propuesta alterna a ello de un derecho de los campesinos, o sea, por ejemplo, en Querétaro no ha llegado Sembrando Vida, nada más porque el gobernador no ha querido, ¿sí? Cuando ya sea un derecho, entrará. Discapacidad, ¿sí? No es universal en Querétaro, mientras en 20 y tantos estados ya lo es, y tenemos una gran cantidad de población desde los 29 años hasta los 64, que no tienen el apoyo porque el gobierno no ha querido. Y entonces, al hacerlo universal, ya no es de que si el gobernador quiere o no. Esa es la diferencia entre derechos y servicio. Un servicio te lo puede negar, un derecho no se te puede negar. Un derecho se exige, un servicio se solicita. Y eso es lo que ha puesto el presidente en la Constitución y en la discusión. Entonces, ya no estemos viendo de gobiernos que son generosos con población, que me lo tienes que agradecer el siguiente 2 de junio, etcétera, ¿no? Son derechos y no tienen nada que agradecer. Y los derechos pues hay que defenderlos y profundizar y mejorarlos en todos sus sentidos. Doctor, me imagino que va a haber algunos, en el caso del Senado, senadores de la oposición que ni van a asistir, que ni van a estar presentes en estas discusiones. ¿Hay alguna forma de que se obligue a la discusión? Bueno, ya lo dijo Botello, que no va a estar a favor de esta reforma, o sea, ya la posición de Querétaro, y eso es lo que tenemos que exponer en este periodo. ¿Dónde están los diputados? ¿Qué van a votar? Y los senadores, y los nuestros igual, y contrastar en ese sentido en los posicionamientos y convencer a la gente si debemos de continuar ese camino o cambiar ese camino. Pues bueno, vamos a estar al pendiente, doctor, Gracias. de lo que suceda en la discusión de estos 20 puntos de reformas estructurales propuestos por el presidente de la República, porque, pues bueno, se nos van a atravesar las campañas electorales. Pero es bueno, porque que entre en la discusión de la población y demás. Yo creo que es fabuloso que la gente, eso, porque todo el mundo, toda la política le juega el olvido. En un año votan en contra. Es más, yo creo que la gente ni sabe ni se ha de acordar que el Partido Acción Nacional votó en contra de que el apoyo para adulto mayor o los programas sociales fueran derechos constitucionales. Lo votó en contra. Ya lo dijo Curi, ¿no? Que las ayudas sociales deben ser temporales, ¿sí? O sea, los impuestos sí deben ser permanentes, pero las ayudas sociales no, ¿sí? Y esa es la postura de ellos. Los programas sociales no deben ser derechos, deben ser generosidades de ellos cuando quieran y cuando puedan. Pues ahí está la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en este mismo espacio de Presidencia Universitaria. Pausa y regresamos con más.